Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas, creo que es importante que podamos efectivamente discutir el tema del presupuesto, porque, en primer lugar, este no es un instrumento técnico, es un instrumento, como aquí efectivamente se ha dicho, político, porque refleja los objetivos, las intencionalidades y también, clarito decimos, también refleja obviamente unas definiciones políticas y unas definiciones de política. Eso refleja el presupuesto, obviamente. Sigamos, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado en el país entre el 2007 y el 2015? Que hemos tenido un crecimiento del presupuesto general del Estado que va de 14.327 millones a 36.317, que es el que se plantea ahora en la proforma del 2015. ¿Qué es lo importante de este presupuesto también? Para establecer y para saldar algunos mitos que generalmente se dicen. Los principales ingresos del país son los ingresos tributarios, es decir, los ingresos permanentes. Y no de ahora. Hay una norma constitucional que dice que los gastos permanentes solo podrán cubrirse con los ingresos permanentes. Por eso es que ahora, básicamente, lo que se hace es tener mayor eficacia en cobrar los impuestos y cobrar, aunque a algunos no les gusten, incluso a bananeros y a gente con poder que antes utilizaban su poder para no pagar impuestos. Ahora se les cobra impuestos. Que todavía, y sobre esto vamos a hablar más adelante, los impuestos a la renta no son todo lo que quisiéramos o todo lo que debería tener el país, como dice la Constitución, me parece que artículo 320. Pero creo que también es importante decir que ahora esto es del 42.85, mientras que los ingresos petroleros que ingresan al presupuesto general del Estado son el 11%. Y aquí vale dos aclaraciones. A mí me sorprende de algún asambleísta, porque confío precisamente en su conocimiento jurídico, que con esa retórica que siempre se dicen las cosas, viene y dice que aquí hay más impuestos, más impuestos. Asambleísta, aquí estamos debatiendo y se supone que lo que básicamente hacemos es revisar la norma jurídica, pues. No podemos proformar con presupuestos, con impuestos que no estén vigentes. ¿Cómo es esto de que es una ficción y que aquí nos van a venir más impuestos? Para que se pueda proformar, para que se pueda establecer en la proforma, tienen que los impuestos estar vigentes. Y esto lo que demuestra es que hay mayor eficacia. Pero ni este año, ni el anterior, ni en el próximo, aquí están presupuestados nuevos impuestos. Por eso es que realmente, vuelvo a decir, que por lo menos en el debate parlamentario hay que tener un poco de seriedad cuando hablamos y no decir cualquier cosa como lo que se dice o lo que generalmente se señala en la opinión pública. Otra cosa, otro asambleísta decía que ¿por qué no constan las deudas de Petroecuador? Pero por Dios, dice la Constitución, dice la ley, el presupuesto de las empresas públicas no está en el presupuesto general del Estado. Todos los ingresos petroleros por el país, que el país recibe, son más de 17.000, pero de esos los que ingresan al presupuesto general del Estado son apenas más de 3.000. Por lo tanto, no constan, pues, aquellos que son operaciones de la empresa pública, pero es que eso también tiene un trasfondo ideológico, porque antes se metía efectivamente a las empresas públicas al presupuesto general del Estado y con eso se les impedía que puedan actuar como tal, que puedan actuar como empresas. Además, cuando se calcula en el 2018 que los ingresos petroleros van a duplicarse, no solo se está pensando en que van a ingresar nuevos proyectos que ahora están en exploración y que luego estarán en explotación,
sino también que va a haber una reducción por el cambio de la matriz energética que en este momento el país está operando. Por eso es que en 4 años se piensa que esos ingresos petroleros serán 6.000 y no 3.000 como este año. Es decir, si estamos preveyendo que lo que ahora se construye en un momento determinado pueda ser beneficioso para el país. Entonces, tengamos un poco de sindéresis también en lo que decimos. Sigamos. El otro día decía en un evento el ministro de Relaciones Laborales, ministro del Trabajo, algo que me parece importante, una broma que me parece importante repetir. Decía que hay 3 cosas que ni Dios sabe. De dónde sacan la plata los salesianos, cómo piensan los jesuitas y cómo va a ser la evolución de los precios del petróleo. Eso decía el ministro de Relaciones Laborales. Y aquí nosotros estamos planteando, en base, y ustedes tienen en el informe, lo que está presupuestado de aquí hasta el 2020. Y el promedio nos dice que estará entre 80 y 100 dólares. Pero efectivamente esto depende de muchos factores que no controlamos en el país. Entre esos, por ejemplo, lo que cuesta producir y extraer el petróleo de roca, que el costo de producción está aproximadamente entre 70 y 75. Por lo tanto, ese es el límite al que podría bajar. Pero esto es una proyección de aquí al 2020 y para el año 2015 se ha planteado que sea 79.7. Sigamos. Hay algunos que incluso parece que se alegran si esta contingencia pudiera afectarle al Ecuador, cuando esto sería un daño para toda la sociedad. El impacto que recibe el país si es que baja $1 el barril de petróleo es de 153.4 millones y el impacto que recibe el presupuesto general del Estado es de 70 millones. ¿Sí? Si es que esto no se modifica más allá de la regla del 15%, podría generar modificaciones. Tiene la autoridad el ministro para poder generar esas modificaciones. Pero obviamente los análisis que ahora se han contemplado y se ponen en el presupuesto tienen y atienden también a documentos y a información oficial que nos han entregado. Se ha hablado del déficit, y también aquí hay una respuesta. Obviamente que en el déficit no se puede establecer contingencias como por ejemplo la baja del precio del petróleo. Y además también depende de los objetivos que nos proponemos en cada plan. En este plan, en el del 2013 al 2017, el énfasis está sobre todo en los sectores estratégicos. Es cierto que este año hay un déficit del 4.9, pero veamos lo que dice la evolución. El próximo año el déficit estará en 3.3, en el 2017 0.8 y en el 2018 0.1, es decir, casi equilibrio. Casi equilibrio. ¿Por qué? Porque los grandes proyectos de inversión y las centrales hidroeléctricas empezarán a funcionar y eso significará que tengamos menos deudas que adquirir para poder culminar esos proyectos. Ahora, y en esto también vale aclarar, miren, y hago notar también a algún colega asambleísta, que estamos aprobando el presupuesto general del Estado, no un documento contable. Por lo tanto, y esto quiero señalar, las contingencias no se pueden poner en el presupuesto. Además, las contingencias que ha señalado el asambleísta significaría, miren lo que significaría eso, significaría poner en el presupuesto como contingencias que vamos a perder unos juicios, cuando lo que hay es una estrategia soberana de defensa de los intereses nacionales y no podemos resignar esa defensa de los intereses nacionales. Por lo tanto, sería una actitud antipatriótica colocar eso en el presupuesto general del Estado. El Ecuador tiene una estrategia de defensa y hay una resolución incluso de la Asamblea que señala que esa es política de Estado y de ninguna manera puede constar en el presupuesto general del Estado, como aquí se ha mencionado. No estamos ocultando nada, pero sí tenemos claro que nuestra obligación es la defensa de los intereses del país. Sigan. ¿Que cómo se va a financiar el déficit? Ahí están 22 fuentes de financiamiento claramente establecidas. Sigamos. 60% de ese déficit está contratado y firmado. 40% del déficit está negociado, pero no se ha firmado aún porque eso implicaría pagar la comisión de compromiso, pero está negociado.
Sigamos. Ya se ha hablado de las necesidades de financiamiento. Sigamos. ¿Cuáles son? Se ha dicho aquí también de la inversión. ¿Cuáles son los temas de inversión? Pues ahí están Tiene básicamente. un minuto, asambleísta. Gracias, presidenta. Ahí están básicamente los proyectos. Transformación de la matriz productiva, 230 proyectos. Fortalecimiento ciudadano, 121. Estado democrático, inclusión del poder popular, 102. Veamos, y ahí están los consejos sectoriales. A pesar de la crisis, en este país se invierte fundamentalmente en 3 cosas centrales: sectores estratégicos, 27%, producción, empleo y competitividad, 21%, desarrollo social, 16% y talento humano, 15%. Esas son básicamente las inversiones fundamentales. Y con esto concluyo, ya no tengo tiempo para seguir explicando, pero concluyo. También un tema importante, esto de que hay muchos gastos que están considerados inversión. Solo digo 2 cosas. ¿Qué es una inversión? Es algo que es un gasto no permanente y que redita para el país. Claro, conceptualmente para algunos, hacer escuelas en los sectores rurales es gasto, para nosotros es inversión. Gastar en becas para algunos es gasto, para nosotros es inversión. Gastar, como dicen, ¿no es cierto?, en seguridad para unos es gasto, para nosotros es inversión. ¿Por qué? Porque estamos cuidando, y en esto en sentido estratégico, en perspectiva de mediano y largo plazo, estamos cuidando lo más valioso que tiene este país, que es el ser humano. La inversión en ser humano, desde nuestro punto de vista, no es gasto, es una inversión, y el país a futuro se beneficiará de esa inversión. Gracias, presidenta.